Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a empezar a ver el tema hidrostática. Vamos a ver la teoría de hidrostática. ¿Qué es la hidrostática? Es la parte de la física que estudia los fluidos. Recuerden que los fluidos nos referimos a líquidos o gases, y estática viene de que están en reposo, o sea, son fluidos que no se están moviendo. Eso es lo que estudia la hidrostática. La hidrodinámica estudia el movimiento de los fluidos. Como dice acá, para entender los conceptos de hidrostática, primero debemos repasar algunos otros conceptos que ya se han visto tanto en química y en física, pero los vamos a repasar porque es importante tenerlos bien frescos a la hora de poder entender hidrostática. El primer concepto que debemos reconsiderar o rever es el concepto de densidad. ¿Se acuerdan qué era la densidad? Bueno, la densidad es la relación, ¿sí?, que hay entre la masa de un cuerpo y su volumen. La densidad se expresa con la letra griega delta, como una especie de D, ¿sí?, con una modificación acá arriba, con una curva. Esa letra griega delta nos indica la densidad. ¿Y qué es la densidad? Es la relación o la división entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa ese cuerpo. Recuerden que la masa, las unidades de masa son kilogramos, gramos, ¿sí? Y el volumen se puede usar centímetros cúbicos, metros cúbicos, litro, decímetro cúbico, etc. Acá tenemos algunas unidades de densidad, kilogramo por metro cúbico, o gramo por centímetro cúbico, o kilogramo por litro. Esas son algunas de las unidades de densidad más usadas en el mundo. Siempre recordar que el kilogramo de la densidad es kilogramo masa, no es kilogramo fuerza, no es una fuerza, sino que es la cantidad de materia que tiene ese cuerpo. Bueno, entonces, la densidad es la relación, ¿sí?, que te dice qué cantidad de materia entra en un determinado volumen. Más denso es el cuerpo, más cantidad de moléculas entran en un determinado volumen, por ejemplo, en un centímetro cúbico. Por ejemplo, dice, la densidad del agua se toma como la densidad del agua, la unidad. Sería 1 gramo por centímetro cúbico o 1 gramo por mililitro. Recuerden que un centímetro cúbico es lo mismo que un mililitro. O 1 kilogramo por decímetro cúbico. Un decímetro cúbico equivale a 1 litro, por eso también está acá. O 1 kilogramo por litro. Acá tenemos 3 unidades de densidad en las que se puede expresar. Fíjense que la densidad aproximada del cuerpo humano es 0,95, no llega a 1 kilogramos por litro. Por lo tanto, que el cuerpo humano es menos denso que el agua, por ese motivo flota en el agua. Y acá tenemos otros ejemplos, ¿sí?, de densidad. La densidad del mercurio, por ejemplo, es 13,6 gramos por centímetro cúbico, o dicho de otra manera sería 13,6 kilogramos por litro. O sea, 1 litro de mercurio, cuando uno lo pesa, la masa que tiene son 13 kilogramos. La densidad del hierro es 7,8 gramos por centímetro cúbico o 7,8 kilogramos por litro. La densidad de la sangre es 1,06 gramos por centímetro cúbico o 1,06 gramos por litro, perdón. Entonces la sangre es apenas un poquito más densa que el agua. El hierro es casi 8 veces más denso que el agua y el mercurio es casi 14 veces más denso que el agua. Fíjese que a veces en la vida cotidiana la gente dice que algo es denso cuando es más espeso, cosa que es un error, porque cuando algo es más espeso no se dice que es más denso, sino que en física se llama, a esa propiedad se la llama viscosidad. La viscosidad es una propiedad que tienen los fluidos. Recuerden que dentro del fluido tenemos los gases y los líquidos, de desplazarse fácilmente o no a través de un tubo o cañería. Cuando más viscoso, menos se desplaza. Por ejemplo, si comparamos el agua con la miel, a la miel le cuesta más desplazarse a través de un tubo. Entonces significa que la miel es más viscosa, ¿sí?, que el agua.
Otro concepto importante que tenemos que ver es el peso específico. El peso específico es la relación entre el peso de un cuerpo o de un objeto y su volumen. ¿Sí? Se designa con la letra griega rho, que es al revés de la de densidad. O sea, la pancita está hacia arriba acá, ¿sí? Y el peso específico, recuerden que es el peso, pero el peso, recuerden que es una fuerza que se obtiene de multiplicar la masa de ese objeto por la aceleración de la gravedad, por g, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, eso es el peso específico. Es bastante parecido a la densidad, pero en lugar de acá, en la densidad tenemos la masa y acá tenemos el peso. Por lo tanto, acá tenemos algunas unidades de peso específico, kilogramos fuerza, porque es una forma de expresar el peso, ¿sí? Newton sería otra forma de expresar el peso, ¿sí? Entonces tenemos kilogramos fuerza por metro cúbico, kilogramos fuerza por centímetro cúbico, kilogramos fuerza por decímetros cúbicos, siempre con relación a un volumen, ¿sí? Recuerden que el concepto de peso específico es bastante parecido al de densidad, pero la gran diferencia es que la densidad es la misma en cualquier lugar, no cambia de acuerdo al lugar donde está el objeto, mientras que el peso específico sí, porque recuerden que como el peso específico depende del peso y el peso depende de la gravedad no es lo mismo en todos lugares. Por ejemplo, el peso específico de un objeto en la Luna va a ser diferente al peso específico del objeto a nivel del mar acá en Villaguay. ¿Por qué? Porque justamente cambia el peso de ese objeto, porque la gravedad no es la misma en la Luna que en Villaguay. ¿Está? O sea que el peso específico sí se modifica de acuerdo al lugar donde esté el objeto. En la densidad no. Otro concepto importante es la presión. ¿Qué era la presión? Recuerden que la presión se define como la fuerza que se aplica sobre una determinada superficie. Esa es la definición de presión, ¿sí? O sea, la fuerza dividida la superficie donde se aplica esa fuerza. Entonces, por ejemplo, vamos a ver este ejemplito que tenemos acá. Dice, supongamos que tenemos una lata de coca, de gaseosa. El volumen es de 300 centímetros cúbicos. Así que cuando está llena debe pesar unos 300 gramos. Vamos a suponer que aproximadamente la densidad de la gaseosa es muy parecida a la del agua. Entonces, 300 gramos por cada 300 centímetros cúbicos. El diámetro de la base de esa latita de gaseosa es de 8 centímetros. ¿Sí? Recuérdense que nosotros para poder sacar la presión que ejerce esta latita sobre la superficie tenemos que hacer la división entre la fuerza que se aplica dividido la superficie. O sea que vamos a sacar primero la superficie. Si tenemos el diámetro de la base podemos sacar la superficie. ¿Por qué? Porque la superficie se define como pi por radio al cuadrado. ¿Se entiende? ¿Y qué era el radio? Era el diámetro dividido 2. Por lo tanto, 8 dividido 2 me da 4. Pi es 3,14, entonces 3,14 por 4, que es el radio, elevado al cuadrado. 4 al cuadrado me da 16, por 3,14 me da 50 centímetros cuadrados. O sea, la superficie de esta latita al apoyarse en la mesa es de 50 centímetros cuadrados. Fíjense acá. El peso, decíamos que podía ser unos 300 gramos fuerza, ¿se entiende? Entonces, acuérdense que acá falta la GF porque es una fuerza, el peso siempre es una fuerza. Entonces, si nos diera la masa acá, solamente deberíamos multiplicar por 9,81 para que nos dé el peso. Acá ya nos dijo debe pesar, ya nos está dando el peso directamente en gramos fuerza. Acá falta la F de gramos fuerza, la voy a agregar ahora. Entonces, supongamos dice que la lata parada sobre una mesa, la presión que ejerce sobre la base es la siguiente. Peso sería igual a la presión, perdón, es igual al peso, que es 300 gramos fuerza, dividido la superficie que ocupa la latita, que sería 50 centímetros cuadrados. Al dividir esto nos da que la presión que ejerce la latita
es de 6 gramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿sí? Y ahí sacamos esa presión que nos estaba preguntando el problema. El significado de ese problema es que cada centímetro cuadrado de la mesa está soportando un peso de 6 gramos fuerza. Vamos a ver ahora otro concepto que es la presión atmosférica. Bueno, como dice acá, el aire parece no pesar, pero en realidad pesa. Es como que nosotros estamos sumergidos, en lugar de estar sumergidos en agua, estamos sumergidos en otro fluido que se llama aire. 1 litro de aire pesa un poco más de 1 gramo. Gramos fuerza sería, porque estamos hablando de peso. El aire que está arriba de nuestra cabeza, ¿sí?, en este momento también pesa. Y pesa mucho porque son varios kilómetros de altura de aire. O sea, sobre nuestra cabeza tenemos kilómetros de aire que tiene un determinado peso. Dicho de otra manera, en realidad es como si viviéramos sumergidos en el fondo de un mar de aire. El peso de todo ese aire distribuido sobre la superficie de la Tierra es lo que se llama la presión atmosférica. La presión atmosférica varía según el día, según la altura a la que estés. El valor al nivel del mar de la presión atmosférica es de 1,033 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Este equivale, ¿sí?, a decir 760 milímetros de mercurio. Se considera la presión atmosférica normal al nivel del mar. Otro concepto que se suele usar es la presión sanguínea. El corazón, dice, ejerce presión para poder bombear la sangre. Las paredes se contraen y empujan la sangre. Esa presión es la que se mide en el brazo. La máxima es de alrededor de 12 centímetros de mercurio. Fíjense que la normal presión atmosférica es 760, o sea 120 milímetros de mercurio. Y la mínima es de alrededor de 8 centímetros, ¿sí?, o 80 milímetros de mercurio cuando uno tiene una presión normal. Por encima de estos valores ya significa que nuestra presión está siendo mayor y hay que ir al médico, porque mayor presión, ¿qué es lo que provoca? Puede provocar que nuestras arterias y venas se rompan como una manguera cuando uno le hace mucha presión de agua, que se puede romper en un determinado lugar y perder agua. Bueno, lo mismo sucede con nuestro sistema circulatorio si la presión sanguínea supera estos valores normales, ¿sí?, que pueden romper las paredes de las arterias. Generalmente, como las arterias más débiles, sus paredes más débiles están en el cerebro, elevada presión sanguínea puede provocar la ruptura de alguna arteria en el cerebro, lo que provoca una patología que se llama accidente cerebrovascular o ACV, porque la sangre, al romperse una arteria del cerebro, se empieza a derramar en el cerebro, causando una enfermedad grave que puede causar hasta la muerte. Bueno, algunas unidades de presión tenemos acá: kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Si tenemos newton por metro cuadrado se llama pascal, ¿sí? La presión atmosférica normal a 1003 hectopascales o 101.300 pascales. Son todas libra por pulgada cuadrado, o psi es otra unidad, que es la que se usa para inflar los neumáticos. El bar es otra unidad de presión. Un bar equivale a 10 a la 6 barias, que es lo mismo que decir una dina por centímetro cuadrado. La atmósfera también se usa mucho en el laboratorio, y una atmósfera de presión es la presión normal, o lo mismo que sería 1003 hectopascales o 760 milímetros de mercurio. Vamos a ver algunas equivalencias que son importantes. Acá tienen las equivalencias de presión. Una atmósfera es 1,033 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, 760 milímetros de mercurio o 760 torr, es lo mismo, 14,7 libras por libra cuadrado, ¿sí? Por pulgada cuadrado, perdón, que es lo mismo que decir psi, o 101.300 newton por metro cuadrado, que es lo mismo que decir pascal.